Hola a todos, mis queridos exploradores del drama y las intrigas. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro rincón favorito para desentrañar los misterios más jugosos. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en una historia que ha puesto los pelos de punta a más de uno, una trama digna de las mejores telenovelas, pero con un giro inesperado y consecuencias explosivas. Prepárense porque vamos a hablar de cómo Demet y su ligue se metieron en un lío monumental, y cómo la venganza de Can desató un auténtico caos. Sí han oído bien, porque a veces, las pequeñas decisiones tienen las repercusiones más enormes. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de emociones, les recuerdo lo más importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. ¿Qué empezamos ya? Imaginen la escena: Demet, una mujer que podríamos decir que ha tenido un pasado complicado. No es precisamente conocida por tomar las decisiones más acertadas cuando se trata de relaciones, ¿verdad? Su historial parece ser una colección de tropiezos, de decisiones impulsivas que la han llevado por caminos inciertos. Y luego aparece este ligue. Alguien que, en lugar de ser una luz al final del túnel, parece ser la mecha que enciende el polvorín. Pero aquí está lo interesante: la chispa que lo prendió todo no fue una simple infidelidad, ni un desliz cualquiera, un error de juicio efímero. No, señores y señoras, esto fue algo más calculado, algo que cruzó una línea ética y moral, algo que, para bien o para mal, dejó una marca imborrable en la psique de quienes se vieron afectados. La pregunta del millón es: ¿qué tan lejos estaban dispuestos a llegar Demet y su acompañante para conseguir lo que querían? Porque a veces el deseo o la ambición ciegan de tal manera que no vemos las paredes que se nos vienen encima. Y en este caso esas paredes eran altísimas, construidas con las ambiciones desmedidas y los secretos oscuros, y estaban a punto de caer con una fuerza devastadora. Ahora hablemos de Can. Can, un hombre que, según los rumores y las historias que circulan en los círculos donde se teje esta intriga, no es de los que se quedan quietos cuando le pisotean los talones o cuando se atenta contra lo que considera suyo. Un hombre con un código de honor, quizás un poco particular, arraigado en principios que solo él comprende plenamente, pero un código al fin y al cabo. Cuando se enteró de lo que Demet y su ligue habían tramado, algo dentro de él se fracturó, no de forma sutil, sino con la fuerza de un terremoto interno. No fue solo el engaño, no fue solo la traición en el sentido más común del término. Fue la forma, el modus operandi, la premeditación, la falta de respeto a un nivel fundamental, o quizás, una combinación explosiva de todos estos elementos que erosionaron los cimientos de su paciencia y de su confianza. Y es que la venganza, como bien dicen, es un plato que se sirve frío, pero en este caso, parece que Can decidió calentarlo a fuego lento, añadiendo ingredientes sorpresa, y sobre todo, una estrategia meticulosa que nadie, ni siquiera Demet y su cómplice, podrían haber anticipado en su totalidad. La gran pregunta, y la que nos ha traído hasta aquí, es: ¿qué fue exactamente lo que hicieron Demet y su ligue para provocar una reacción tan desmedida, una respuesta que ha sacudido los cimientos de sus vidas y de su entorno? Los detalles son cruciales aquí, y es ahí donde la intriga se vuelve casi insoportable, dejando un sabor agridulce de curiosidad insaciable. Se habla de negocios turbios, de acuerdos secretos que implicaban acciones dudosas, de secretos del pasado que salieron a la luz de la peor manera posible, no como un simple chisme, sino como un arma arrojadiza con consecuencias directas. Se susurra sobre un plan que se les fue de las manos de una forma catastrófica, un complot que en su ejecución o en su concepción, contuvo fallos garrafales que terminaron por volverse en su contra. Piensen en ello como un delicado juego de dominó donde la primera ficha, la de la acción inicial de Demet y su ligue, al caer con un movimiento torpe o mal calculado, desencadenó una reacción en cadena imparable que afectó a todo el tablero, desestabilizando las estructuras y revelando las debilidades de cada pieza. Y Can, amigos míos, fue el que dio el golpe maestro, el que empujó la ficha precisa para que ese dominó cayera con la mayor de las estridencias, resonando mucho más allá de lo que sus creadores hubieran imaginado. Y es que no estamos hablando de una pelea de parejas cualquiera, de un desacuerdo doméstico que se resuelve con palabras o, en el peor de los casos, con una discusión acalorada. Esto trascendió lo personal para meterse de lleno en el terreno de lo profesional, lo legal e incluso, lo peligroso. Los movimientos de Can no fueron improvisados, no fueron producto de un arrebato emocional momentáneo. Se percibe una estrategia clara, una mente fría y calculadora que orquestó cada paso con precisión milimétrica, como un general planeando una batalla.
¿Qué buscaba Khan con esta venganza? ¿Era solo hacerles pagar por la ofensa recibida, un simple ajuste de cuentas para equilibrar la balanza? ¿O había algo más profundo, algo que iba más allá de la simple retribución, tocando fibras de su propio honor, su reputación o sus intereses vitales? Quizás buscaba recuperar algo que le habían quitado, un proyecto, una oportunidad, una posición, o quizás buscaba exponer una verdad que se había intentado enterrar bajo capas de engaño y complicidad. Sea cual sea la motivación exacta, el resultado fue el mismo y devastador, un caos que se extendió como la pólvora. El caos, esa palabra que tanto nos gusta para describir situaciones que escapan a nuestro control, que se desbordan de manera impredecible, pero que en este contexto se queda corta para abarcar la magnitud de la devastación. Imaginen las repercusiones. No solo en la vida de Demet y su ligue, que sin duda están ahora lidiando con las consecuencias directas y abrumadoras de sus actos, con la tierra removiéndose bajo sus pies, sino también en el círculo que los rodea. Amigos, familias, socios de negocios, todos se ven arrastrados por esta tormenta, atrapados en la vorágine de un conflicto que no crearon, pero que ahora les afecta directamente. Y lo más fascinante y a la vez perturbador, es cómo se van desvelando las capas de esta compleja historia. Cada vez que creemos tener una idea clara de lo que pasó, de los motivos y las acciones, surge un nuevo detalle, un nuevo giro argumental, que nos obliga a replantearnos todo lo que pensábamos saber, añadiendo nuevas preguntas a las ya existentes. Por ejemplo, piensen en la lealtad, o la ausencia de ella. ¿Hasta dónde llega la lealtad de Demet hacia su ligue? ¿Se dejaron llevar por una pasión fugaz, por la conveniencia mutua en un momento determinado, o había algo más profundo, un vínculo que justificara tales acciones? ¿Y Khan actuó solo en su cruzada de venganza? ¿Tuvo cómplices aliados inesperados que le tendieron una mano en la oscuridad, o fue una misión en solitario, nacida de una profunda herida personal que exigía una respuesta contundente? Estas son las preguntas que alimentan nuestra curiosidad insaciable y que nos invitan a analizar cada movimiento, cada palabra pronunciada, cada silencio cargado de significado, buscando indicios y pistas ocultas en la narrativa. Y es que en el fondo estas historias, por más alejadas que parezcan de nuestra realidad cotidiana, nos reflejan un poco a nosotros mismos, ¿no creen? Nos muestran los extremos a los que las personas pueden llegar cuando se sienten acorraladas, traicionadas en lo más profundo, o cuando la ambición desmedida y sin escrúpulos les nubla el juicio. Nos enseñan que las acciones, por pequeñas o insignificantes que parezcan en el momento de su ejecución, tienen un eco, una resonancia que puede propagarse y amplificarse, y que a veces ese eco puede convertirse en un rugido ensordecedor, capaz de derribar estructuras y cambiar el curso de los acontecimientos. Los rumores sobre lo que realmente ocurrió son innumerables, un murmullo constante que alimenta la especulación y la intriga. Se habla de documentos falsificados, de maniobras financieras ilícitas que implicaron la manipulación de información sensible. Se mencionan traiciones corporativas de gran calibre, donde la confianza se rompió de la forma más cruel. Se susurra sobre chantajes, sobre secretos guardados bajo llave durante años que ahora han sido expuestos a la luz pública de la forma más escandalosa posible, dejando al descubierto la fragilidad de las apariencias. Y cada uno de estos rumores, amigos, añade más leña al fuego de esta historia, intensificando el drama y haciendo que la tensión sea casi palpable. Imaginen la presión, el miedo, la desesperación que deben estar sintiendo los involucrados en este laberinto de acusaciones y consecuencias. Y por otro lado, la posible satisfacción, la determinación férrea o quizás el inquietante remordimiento de Khan. Es un juego de ajedrez macabro, donde cada pieza tiene un precio, y donde los peones son arrastrados por las decisiones de los jugadores principales. Pensemos en el impacto psicológico de todo esto. No es solo la pérdida de bienes materiales, de inversiones, o de reputación profesional y social. Es la erosión de la confianza, la siembra de la paranoia, la sensación constante de estar bajo escrutinio, de que cada palabra y cada gesto pueden ser malinterpretados o utilizados en su contra. Y para Khan, si bien la venganza puede traer un alivio temporal, una sensación de justicia restaurada en su propia mente, ¿a qué costo personal? ¿Ha perdido parte de sí mismo en este proceso de represalia? ¿Ha cruzado sus propias líneas rojas éticas o morales en su afán de impartir su propia forma de justicia? Estas son las preguntas que resuenan en la conciencia, recordándonos la complejidad de la naturaleza humana y las cicatrices que dejan las acciones extremas.
Lo más intrigante de todo es que, aunque estemos analizando las consecuencias y los efectos colaterales de esta historia, los detalles precisos de lo que Demet y su ligue hicieron para merecer una respuesta tan drástica siguen siendo un poco nebulosos para el público general. Es como si la niebla se mantuviera estratégicamente para proteger ciertos aspectos o para dejar espacio a la imaginación. Y es esa falta de claridad total la que permite que la imaginación vuele libremente, que los rumores se multipliquen como conejos en primavera, y que la historia se vuelva aún más cautivadora y adictiva. ¿Fue algo que se planeó específicamente para perjudicar a Khan, un ataque directo a sus intereses, o ellos simplemente estaban siguiendo su propio camino, sus propias ambiciones, y Khan se cruzó en el de la peor manera posible, reaccionando de forma desproporcionada? La forma en que Khan desató el caos tampoco fue algo trivial, un simple arrebato o una reacción impulsiva. No se trata de un simple enfrentamiento directo, de una confrontación cara a cara donde las palabras se convierten en armas. Hablamos de movimientos calculados, de estrategias intrincadas que afectaron a múltiples frentes, como hilos de una red tejida con maestría. Podría haber sido la exposición pública de información comprometedora que destrozó reputaciones y carreras. Podría haber sido la ruina financiera de negocios clave para sus adversarios, dejándolos sin recursos y sin apoyo. O incluso la manipulación de situaciones delicadas, de secretos íntimos o de compromisos delicados para hacer que todo se derrumbara a su alrededor, como un castillo de naipes. La venganza de Khan no fue una rabieta adolescente, sino una operación cuidadosamente orquestada, una sinfonía de destrucción medida y calculada. Y aquí es donde entra el factor humano, esa impredecible y a menudo caótica variable que complica incluso los planes mejor trazados. A pesar de toda la planificación meticulosa, de la frialdad calculadora, siempre existe la posibilidad de que algo salga mal, de que las emociones humanas primarias tomen el control, o de que nuevas alianzas inesperadas se formen en medio de la tormenta, alterando el curso de los acontecimientos. Quién sabe si Demet o su ligue, acorralados pero no derrotados, encontrarán una forma de contraatacar, de girar la tortilla en su favor, o si la situación se volverá aún más compleja con la intervención de terceros, de personajes que hasta ahora habían permanecido en las sombras. Es un drama en constante evolución, una historia con giros inesperados, y nosotros, como observadores privilegiados, estamos enganchados a cada capítulo, esperando descubrir qué sucederá a continuación. La belleza de estas historias, de estas tramas complejas y llenas de matices, es que nos permiten reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones, sobre los límites de nuestra ambición y sobre las complejidades de las relaciones humanas. Nos recuerdan que incluso en los escenarios más dramáticos y aparentemente sencillos, hay motivaciones profundas, miedos ocultos y deseos insaciables que impulsan a las personas a actuar de la forma en que lo hacen. Y que a veces la venganza, por mucho que parezca justa y merecida en el momento de su ejecución, puede tener un precio demasiado alto para todos los involucrados, dejando cicatrices imborrables y un rastro de destrucción a su paso. Así que, para recapitular, hemos explorado como una acción inicial de Demet y su ligue, que todavía tiene algunos detalles importantes envueltos en la sombra y que alimentan la especulación. Desencadenó una reacción en cadena orquestada magistralmente por Khan. Esta reacción no fue un simple capricho, ni una respuesta impulsiva, sino una venganza calculada y estratégica que ha desatado un caos de proporciones épicas, afectando no solo a los protagonistas directos de esta historia, sino también a todo su entorno, a su círculo más cercano y a sus relaciones profesionales. Hemos analizado las posibles motivaciones, las estrategias empleadas y las repercusiones inmediatas y a largo plazo, manteniendo siempre esa chispa de intriga. Ese halo de misterio que hace que estas historias sean tan fascinantes y que nos mantengan pegados a la pantalla, esperando la siguiente revelación. Y ahora, la pregunta clave para ustedes, mis queridos detectives de la vida real, ¿qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que la venganza de Khan fue justificada, una respuesta proporcionada a la ofensa recibida, o que se excedió en su propósito? ¿Qué creen ustedes que hicieron Demet y su ligue, de forma concreta, para provocar una reacción tan fuerte y devastadora? Me encantaría leer sus teorías, sus especulaciones y sus reflexiones en los comentarios de abajo. Compartan conmigo sus ideas, porque este es nuestro espacio para debatir, para analizar y para desentrañar juntos los misterios que nos presenta la vida. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este análisis tan intenso y lleno de giros, por dedicar su tiempo a desmenuzar conmigo las complejidades de esta apasionante historia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando cada uno de sus rincones oscuros.
Si el vídeo les ha gustado, si les ha mantenido en vilo y les ha hecho pensar, por favor, denle un gran me gusta, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a mantener viva esta comunidad de amantes del drama y la intriga. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a la familia. Unirse a nuestra comunidad es gratis, fácil y les asegura que no se perderán ni un solo misterio, ni una sola historia intrigante que traigamos a sus pantallas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos detectives de la vida real. Hasta la próxima.